Buenas, sexto año. Bien, hoy vamos a ver precisamente continuidad de una función en un punto. ¿Cuándo una función es continua? Se tienen que cumplir tres ítems para que una función sea continua. Primero, que tiene que existir la imagen de la función en ese punto. Hablamos de continuidad en un punto. Que tiene que existir el límite para x tendiendo a ese punto, ¿sí?, de la función. Y por último, que ambos valores deben coincidir, el límite con la función en el punto. Analicémoslo con este ejemplo, es una función polinómica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es su imagen, o sea, en x igual 1, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo en 1. Lo primero que vamos a hallar es f de 1. Y para eso, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos las x por 1. 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. ¿Y esto cuánto me da? 0. ¿Sí? O sea que f de 1 es igual a 0. Ahora veamos si existe el límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado más 2x menos 3. Y recuerden que cuando hallábamos el límite lo que hacíamos era reemplazar las x por el valor al que tendía. Entonces nos va a quedar 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3 y esto nos da 0. Por último, la tercera dice que si estos dos son iguales, o sea, que f de 1 es igual al límite para x tendiendo a 1 de f de x, ¿qué es lo que sucede acá? Porque ambos valen 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, podemos decir que f de x es continua en x igual 1. ¿Sí? Pero cuando esto no sucede, la función es discontinua. Y ahora vamos a ver los casos. Bueno, entonces dijimos que cuando la función no es continua, es discontinua. Y puede existir dos tipos de discontinuidades. Discontinuidad evitable y discontinuidad esencial. Entonces, ¿cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existe la función en el punto, cuando existe el límite, pero ambos no coinciden. O cuando no existe la función en el punto, pero sí existe el límite tendiendo a ese valor. Cuando es esencial, cuando no coinciden los límites laterales o cuando el límite tendiendo a ese punto me da infinito. En ese caso decimos que la discontinuidad es esencial. Veámoslo con un ejemplo. Entonces tenemos f de x es igual a x cuadrado menos 2x sobre x menos 2. Es una función racional que hemos trabajado durante el año y nosotros sabemos perfectamente que en el dominio de esta función, ¿sí?, ¿qué valor no podía existir? El que hacía 0 mi denominador. ¿Y ese valor quién es? 2. O sea que son los reales menos el 2. Entonces, cuando tengo que pensar en la función, en el valor 2, ¿qué puedo decir? Que no tiene imagen. O sea, no existe f en el valor 2. O sea que puedo estar ante una discontinuidad evitable si es que existe el límite. No existe el límite, la función en el valor 2, pero veamos qué pasa con el límite. Entonces, límite para x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 2x sobre x menos 2. Si yo reemplazo por 2 esta función, ¿qué me pasaba? Me quedaba 2 al cuadrado menos 2 por 2, que me da 0. Y abajo me queda 2 menos 2, que también me da 0. Y cuando tenía una indeterminación del tipo 0 sobre 0, lo que debía era factorizar cualquiera de las dos funciones o ambas en algunos casos. Si ustedes se fijan, la de abajo no necesita factorización. ¿Por qué? Porque está en su expresión mínima. No puedo conseguir una expresión menor a esta. Pero la de arriba sí. ¿Qué tienen en común ambas? X. Entonces vamos a sacar factor común x. Al dividir me queda x menos 2. ¿Sí? Y como ahora tengo x menos 2 en el numerador y en el denominador, los puedo simplificar entre sí. Y me va a quedar que este es el límite para x tendiendo a 2 de x. Y ahora el valor de este límite es 2.
Entonces, no existe la función en el punto, pero sí existe el límite, ¿sí? Estamos ante este caso. No existe la función en el punto, pero existe el límite. O sea que decimos que es una discontinuidad evitable, ¿sí? En x igual 2. ¿Por qué es evitable? Porque podríamos haber escrito esta función de esta manera. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos dicho que f de x era el valor 2, si x es igual a 2, y x cuadrado menos 2x sobre x menos 2, si x es distinto de 2? Entonces, ¿qué sucede con esta? Si ustedes observan, en este caso, ¿qué sucede? Yo puedo obtener una función continua, porque acá le estoy dando imagen 2 en el caso de que la función o que el valor que voy a tomar sea 2 dentro de los reales, ya que para esta no existía, y entonces puedo tener una función continua. Por eso se dice que es discontinuidad evitable. Bueno, espero que con esto les alcance como para poder hacer los breves ejercicios que les voy a dar. Y estos son los últimos.